Desde la Asociación Cultural Hacenderas llevamos 3 años intentando hacer una cultura para todas, y en esta sala Dulce Chacón se cumplen ahora aproximadamente 7 años desde que empezamos algunos vecinos del distrito de Retiro. Desde entonces, hace 7 años, estamos intentando descubrir cómo puede ser una cultura para todas. Y venimos haciendo en este espacio, en esta sala Dulce Chacón, junto con otras salas, como la sala Maruja Mayo, la sala Gloria Fuertes, la sala Sin Sombrero, la sala Zenobia Camproví, que de repente la quitaron, sin decir ni por qué ni para qué se vio, pero tampoco nos lo dijeron, y venimos haciendo unas actividades culturales. Nos hemos sumado en estos últimos 3 años la Asociación Cultural Hacenderas, que es lo que llevamos de existencia, y aproximadamente mensualmente hacemos alguna actividad cultural. Tenemos programadas 4 para los próximos meses, una cada mes. La próxima, el mes de febrero, será sobre anorexia y bulimia. La del mes de marzo será sobre mujeres pioneras en el mundo ferroviario. En abril queremos hablar del futuro del Centro Sociocultural Clara Campoamor. Querríamos que viniera el concejal presidente de la legislatura anterior y el concejal presidente actual, y que nos contara un poquito qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer. Bueno, y hoy, desde la Asociación Cultural Hacenderas, hemos creído oportuno, recién aprobada la Ley de Memoria Democrática, hablar del Panteón de España, que para bien y para mal lo tenemos aquí en el distrito de Retiro, que prácticamente todavía mucha gente no sabe que existe, porque lo siguen identificando con el anterior nombre de Panteón de Hombres Ilustres. Bueno, hemos invitado, y amablemente, como siempre, nos acompañan Alicia Torija López, diputada por Mar Madrid en la Asamblea de Madrid, arqueóloga, doctora por la Universidad Complutense de Madrid, especializada en Historia Antigua y Arqueología. Coordinó, entre otras obras, la obra de Mujeres en la Guerra Civil y la Posguerra. Bueno, tiene otras muchas publicaciones y demás. Y entre otras cosas hemos visto que en algún caso nos ha dicho, a través de alguna entrevista, que la memoria que tenemos es machista y necesita unas gafas moradas. También nos ha dicho que vivimos en una construcción de la historia machista y nos falta ese relato de las mujeres. Bueno, hoy le vamos a dar la palabra aquí, en esta sala, a ver si nos alumbra un poquito de luz morada y nos cuenta si este Panteón de España puede dar esa luz, algo de luz, o qué propuestas tiene. Ya nos contaron, otra compañera de Mar Madrid hace algunos meses que tuvimos aquí otra reunión, ya nos contaron un poquito la opinión de Mar Madrid cuando no estaba aprobada la ley. Pero bueno, ahora ya está aprobada la Ley de Memoria Democrática, el artículo 55 en concreto, y bueno, pues vamos a ver cómo se pueden poner esas gafas moradas al Panteón de España, si es que se puede. Ahora nos lo contará si quieres. Luego Alberto Tejería, primero va a hablar Alberto y luego Alicia, hemos decidido democráticamente, y les he pedido que sean unos 15 minutos o si es posible incluso menos, para en la medida posible que tengamos coloquio. Alberto Tejería, que es la tercera vez que nos acompaña en esta sala Dulce Chacón, le vamos a hacer socio honorario, es vocal técnico de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, es, creo, arquitecto, ¿verdad? Es experto en temas de patrimonio. Podéis ver, si tenéis interés, en YouTube la última conferencia que nos dio vía telemática, cuando estábamos ya saliendo de la pandemia más o menos, sobre el patrimonio en los barrios de Pacífico y Adelfas. La tenéis ahí completa, si alguno queréis luego os mandamos el enlace o lo tomáis nota. Y también podéis ver la última conferencia que nos dio, extensísima, documentadísima, a una velocidad de vértigo pero clarísima, sobre arquitectura en el Retiro. Bueno, gracias una vez más, Alberto, Alicia. Y también tenemos, muy amablemente, muchísimas gracias, a Diego Blázquez Martín. Como nos han dicho algunas compañeras, procuramos decir los 2 apellidos, porque nos han dicho que tenemos madre casi todos, o todos, ¿no? Bueno, y a veces se nos olvida. Bueno, director general de Memoria Democrática, doctor en Derecho y licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Acumula una amplia experiencia institucional en labores de asesoramiento y coordinación. Formó parte del gabinete de la ministra de Igualdad en 2009 y 2010. También formó parte del gabinete de la secretaria general de Política Social en 2011
y también del gabinete de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en 2016-2018. Y desde 2007 es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III. Bueno, le hemos pedido que nos venga a contar, si puede, y lo que pueda, intentaremos que pueda todo lo que nosotros podamos exprimirle, que nos venga a contar, bueno, pues qué se está haciendo sobre el Panteón de España. Ya está montada, cuándo viene Clara Campoamor, por ejemplo, no sé, qué se le va a hacer, cómo podemos participar los vecinos, cómo le afecta la presencia del Colegio Virgen de Atocha, que ahí está como hombre ilustre, casi que nadie le invitaba. Bueno, que nos cuente lo que pueda. Le damos la palabra a los tres ponentes, luego abrimos un coloquio intentando ser lo más breves posibles todos y preguntando a los ponentes, que son los ponentes, nosotros solo somos asistentes. Y si os parece, pues aquí lo dejo y empezamos con... En una tarde fría y lluviosa asistir a este acto. Yo voy a hacer un recorrido, realmente no sé muy bien lo que está pasando con este Panteón de Hombres Ilustres, la conversión Panteón de España, y voy a hacer un recorrido porque es la historia del Panteón y los panteones. Comienzo precisamente con el Panteón por excelencia, el Panteón que va a dar nombre a esta tipología de tumbas colectivas de personajes ilustres. Este es el Panteón de Roma, el Panteón romano, llamado Panteón porque era el templo de todos los dioses, pues es Panteón, y que bueno, es el Panteón de Agripa, pero que después es transformado en una iglesia cristiana, en la iglesia de Santa María la Rotonda, y en esa iglesia se entierra en el siglo XVI a Rafael Sanzio, el pintor. A partir de entonces, todos los artistas de Roma quieren ser enterrados lo más cerca posible de Rafael, y acaba transformándose en un verdadero cementerio de los grandes artistas romanos, y ya en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, Mengs lo instituye de un modo que llegan a colocarse incluso las figuras, bustos de los artistas fallecidos, se comienza a reorganizar, transformándose en el primer panteón de hombres y de figuras ilustres, en este caso pues casi siempre eran hombres, pero vamos, que el primer panteón de hombres ilustres que va a inspirar los sucesivos panteones. No sé. Vemos en el siglo XIX incluso este panteón va a seguir teniendo este carácter. Esto es las exequias del rey Víctor Manuel cuando es enterrado después de la unificación de Italia, y el panteón pues se va a transformar pues en el panteón nacional por excelencia del panteón. En Italia hay varios panteones porque Florencia tiene sus propios panteones de artistas, los tiene Venecia, pero bueno, el de Roma es el panteón principal. Y bueno, vemos incluso cómo se revestía, hemos visto en esa primera imagen con la boda de Casetones, aquí vemos cómo se reviste con telas para transformar este cielo estrellado, y este es el enorme catafalco levantado para las exequias del rey Víctor Manuel en el Panteón. Eso va a generar probablemente que en España, cuando se decide hacer un panteón en el siglo XIX, se decide coger la iglesia de San Francisco el Grande. Los motivos pueden ser varios. Uno, el primero es que es un círculo muy parecido al Panteón de Roma. De hecho, es la mayor cúpula de este estilo fuera del Panteón, fuera de Roma. O sea, es una cúpula sensacional, y también está muy cerca del Palacio Real, y además es del Estado. O sea, todavía hoy esta iglesia no pertenece a la iglesia, sino que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores, es un edificio estatal, y se decide levantar aquí el Panteón de España, el Panteón de los Hombres Ilustres. Y bueno, la primera es un sitio en el que se ha sido también centro de ceremonias, de exequias. O sea, eso mismo que hemos visto de Víctor Manuel en Roma, pues fijemos aquí que a principios del siglo XIX pues van siendo la reina María Carolina de Nápoles, las mujeres, las sucesivas mujeres de Fernando VII. Vemos también cómo se cubre con telas gigantescas el techo, cómo se reviste todo este edificio, e incluso se va a levantar este cenotafio, que es muy curioso porque si se dan cuenta ustedes viendo la maqueta, parece que es la maqueta del mismo elemento, pero lo segundo va a ser el monumento a las víctimas del 2 de mayo en el Paseo del Prado, que es quizá nuestro primer panteón nacional. Panteón nacional porque aquí están enterradas todas las víctimas que el 2 de mayo de 1808 murieron en el ataque de los franceses en el Paseo del Prado. O sea, aquí tenemos probablemente pues un montón de ciudadanos y ciudadanas enterrados, y luego además se va a transformar en el sitio donde dos víctimas excepcionales, los tenientes David Vilarde, los defensores del cuartel de Monteleón, pues van a ser enterrados. Se logra durante todo el tiempo de los franceses salvar estos restos, se esconden en la iglesia de San Martín, y una vez recuperada España la independencia, pues se decide levantar este monumento en el que se van a enterrar, y que digamos que es un primer panteón. De hecho ha acabado siendo, digamos, nuestro monumento al soldado desconocido, acaba siendo el lugar donde está con la llama perpetua que se puso modernamente, porque es, digamos, nuestro primer panteón nacional que tenemos aquí, pero bueno, solamente recoge unas víctimas militares y unos ciudadanos anónimos del momento.
La iglesia de San Francisco el Grande en 1869 se va a transformar en un panteón nacional. Se van a traer aquí los restos pues, de un montón de personajes ilustres, se van a buscar los que se encuentran. Velázquez ya no se encuentra Lope de Vega, no se encuentra Juan de Herrera, no se encuentra Cervantes. O sea, en España ha tenido una especialidad en perder hombres ilustres y figuras ilustres porque se entierran de cualquier manera y luego no se han enterrado, pero se van a traer los que se encuentran. Se encuentra Ventura Rodríguez, se encuentran los que estaban bien enterrados, pues se les saca de sus tumbas, de sus cementerios y se les traen aquí. Y pues a Calderón de la Barca, todos estos, en 1869 se hace un gran desfile que dura más de una hora, trayendo carrozas con todos los restos fúnebres para levantar este panteón. Se dejan aquí los restos, se olvidan de ellos, y en 1874 deciden devolverlos todos a su sitio. La Primera República no es capaz de realizar este panteón, y entonces, bueno, pues tenemos esta imagen que es la inauguración del primer viaducto sobre la calle Segovia, que es el traslado de los restos de Calderón de la Barca al cementerio de San Nicolás, es decir, volviendo donde lo habían traído, el panteón, digamos, el panteón este de figuras ilustres de la historia de España, pues digamos es un primer fracaso este panteón. Sin embargo, este edificio sigue siendo el lugar de exequias, de solemnes. Vemos qué parecido es a lo que hemos visto del rey Víctor Manuel, pues esto es el catafalco levantado por la reina Mercedes, por la esposa de Alfonso XII. Pues cuando muere vemos de nuevo estas telas que revisten la Basílica de San Francisco el Grande, que sigue teniendo este carácter de templo de Estado. Y ese carácter de templo de Estado realmente va a quedar representado en el que todos consideramos el panteón de este tipo por excelencia, el Panteón de París. El Panteón de París también es una iglesia, es la iglesia de Santa Genoveva. Una iglesia que se transforma en templo de las glorias de Francia. De hecho, se derriban los campanarios, tenía dos campanarios en la parte de atrás, se le da un carácter laico, se transforma en un templo estatal laico, se retiran los símbolos religiosos, pero va a ser el panteón por excelencia que quiere imitar España. Pero hay un segundo panteón en París, porque voy a hablar de eso referido al panteón que tenemos aquí, al panteón, a lo que era el panteón de Hombres Ilustres, ya se llama el Panteón de España. El segundo panteón de París es esto, es el cuartel de los inválidos. El cuartel de los inválidos, como dice su nombre, es un cuartel para, según la descripción que hace Luis XIV cuando lo funda, para los soldados viejos y estropeados. O sea, los soldados viejos y estropeados se retiraban aquí para vivir por los últimos años que les quedasen y ya poder vivir aquí. Y en ese edificio se va a construir una iglesia colosal con un gran templo, al final esa cúpula que asoma, que no se sabe muy bien si tuvo un carácter funerario, siempre se ha pensado si Luis XIV pensó en enterrarse allí, no consta en ningún momento, pero realmente coge el carácter de lo que iba a ser el Panteón de los Borbones en la Basílica de Saint-Denis. Y se acaba transformando en un panteón. Luis XIV no, pero entierran allí a Napoleón y a todos los soldados de las gestas napoleónicas. Los militares de las gestas napoleónicas son enterrados allí y se transforma en el panteón militar. O sea, París tiene un panteón civil, por decirlo de algún modo, y un panteón militar. Y este panteón militar es el que va a tener, hasta los héroes de la General Foch, todos estos van a estar enterrados aquí, los de la guerra del 14, los de la Primera Guerra Mundial, todavía van a seguir siendo enterrados en este panteón. ¿Qué relación esto tiene con Madrid? Pues que miren ustedes. Madrid, la iglesia y el convento de Atocha, el convento de los dominicos, había sido desamortizado en 1833 y se ha transformado en el cuartel de inválidos. Es exactamente el mismo cuartel que París. Y tenemos lo mismo, tenemos un cuartel de inválidos con una iglesia. Y por lo tanto esta iglesia que vemos en esta fachada es una iglesia antigua, la Basílica de Atocha era una iglesia, con orígenes en el siglo XVI, reformada en el siglo XVII, que va a estar muy ligada a la Casa Real, porque se van a celebrar una serie de ceremonias de bautizos reales, una serie de ceremonias se van a celebrar allí. Pues en esta iglesia de esta Basílica de Atocha, donde vemos estas ceremonias, por ejemplo, vemos aquí precisamente la boda de Alfonso XII con María de las Mercedes, celebrada en esa iglesia, o sea, en la Basílica de Atocha. Vemos bautizos reales, en la presentación de la infanta heredera, nuestra Virgen de Atocha y tal. Vemos cómo se van haciendo todas estas cosas. Pues esta iglesia va a ser también el lugar donde se van a enterrar a los militares, igual que en la iglesia de París. Se van a enterrar, curiosamente aquí son los contrarios, aquí son los que lucharon con los franceses y les vencieron. Aquí se entierra al general Castaños, que vence a Napoleón en Bailén. Aquí se entierra a Palafox, al defensor de Zaragoza. Aquí se van a enterrar después, lo vamos a ver. Vemos, por ejemplo, ahí esa es la tumba de Palafox, la hemos visto en la imagen anterior, la tenemos ahí en una esquina, pues esa es la tumba de Palafox, que se instala en esta basílica. Se van a instalar también, vemos aquí los funerales por el general Prim, de nuevo un catafalco, pero esta vez en la Basílica de Atocha, y la magnífica tumba que le construyen en la Basílica de Atocha. Esta es una foto tomada de la tumba cuando estaba en la Basílica de Atocha, el general Prim, una obra magnífica de rejería y de trabajo de damasquinado de Plácido Zuloaga, el damasquinador real, con un escultor Émile Bert, un escultor francés, que levanta este mausoleo. También se va a levantar entre Arturo Meridas y el escultor Elías Martín este monumento al general Concha. O sea, que vamos a tener el Marqués del Duero. Vamos a tener aquí una serie de monumentos. Este es uno de las víctimas de las guerras carlistas.
Y incluso en 1873 se plantea la ceremonia de que se van a viajar aquí, se van a hacer los funerales por Ríos Rosas. Sin embargo, se produce un fenómeno en ese momento. La verdad es que la Basílica de Atocha estaba en muy mal estado, era muy pequeña, no era adecuada a los ceremoniales de Estado, y deciden en la restauración hacer una sustitución completa, derribar esa basílica, descendar ese templo y construir un templo de Estado, algo parecido al Panteón de París, solo que aquí es religioso. El de París es laico y el de Madrid es religioso. Es muy curioso porque vemos en este plano cómo estaba previsto y vemos, si saben ustedes, tenemos el templo, ven que aquí está lo que es el Panteón de Hombres Ilustres, es lo que vemos a la izquierda. En medio hay una galería que no es un lado del panteón, sino que es la galería inglesa para los trenes y escoltas de sus majestades, porque por aquí van a entrar los reyes y pasan directamente a la basílica, donde hay un trono y un sitio para que se sienta la monarquía en el lado izquierdo. En el lado derecho tenemos otra entrada, ingreso de comisiones oficiales, para que entren los miembros del gobierno, y los gobiernos se ponían aquí, y el público entraba por la parte principal. Es decir, es una basílica pensada para ceremonias de Estado. Van a ser, por supuesto, esas bodas, esos bautizos reales, pero también pueden ser funerales de Estado y cosas de este tipo que se van a construir. El proyecto es magnífico, el proyecto realmente es una preciosidad. Solo se llegó a construir la parte del Panteón, ni siquiera completa, y la torre, pero realmente el templo habría sido una maravilla haberlo tenido y no estaríamos en este momento en esta mesa redonda, porque esto estaría sin duda resuelto. pero realmente no se llegó a hacer. Curiosamente, la obra comienza por el Panteón de Hombres Ilustres. ¿Por qué? Porque probablemente pensaron que lo primero era trasladar los restos de esos militares que estaban enterrados, había que construir primero todo el Panteón para poder trasladar los restos antes de tirar la basílica y poder rehacer la basílica. Entonces se construye primero todo el Panteón, que en 1901 ya está acabado. El Panteón, fíjense, asoma por detrás la iglesia, medio derribar. Vemos la bóveda de la iglesia asomando por detrás y ya está este Panteón de Hombres Ilustres, que no tenía las cristaleras que tiene hacia el patio. Era un claustro abierto, era un claustro inspirado en el cementerio de Pisa, en cementerios italianos, el escultor es de origen italiano y por eso tiene este aire veneciano e italiano todo el Panteón. Este es el lado donde debería estar en la entrada esta de los trenes reales, el cuarto lado, que lo vemos transparente, donde estuvo la basílica. Aquí ya se ha demolido, pero tenemos cómo estaba hecho este panteón. Y lo primero que se hace, por supuesto, es trasladar las tumbas. Aquí tenemos las tumbas, pues la de Palafox, estaban en este orden además en la pared, la de Palafox, luego está el general Castaños y luego está el general Concha. O sea, estas tres tumbas estaban seguidas en una de las paredes de la iglesia. También se traslada, por supuesto, la tumba del general Prim con una bóveda de cristal, porque es una pieza tan delicada que se traslada en estas condiciones. Y comienza de repente a abrirse ya no a militares sino a políticos. Entonces, cuando muere Sagasta, se le traslada a este Panteón de Hombres Ilustres. Vemos aquí la inhumación del cadáver en el Panteón de Hombres Ilustres y se encarga en 1904 una magnífica tumba a Benlliure. El Panteón, hay que decir que es una joya artística de la escultura extraordinaria. O sea, esto es Benlliure, que bueno, va a ser el que más obras va a tener en la basílica. Pero bueno, vemos aquí, fíjense, aquí vemos la tumba de Sagasta y vemos al fondo la de Prim. He traído esta foto porque se vea cómo estaban localizadas unas con respecto a las otras. Incluso en esta foto, si miramos ahí a la izquierda, vemos la tumba del Marqués del Duero, asomando. Luego el cadáver de Ríos Rosas. Hemos visto que en 1873 se llevó para las exequias y como se derribó la basílica, no se le enterró. En 1904 todavía estaba insepulto, pero entonces en 1905 por fin Stani construye este monumento funerario donde entierran a Ríos Rosas, otro político que se entierra aquí. Cánovas, un político asesinado en 1906. Esto es curioso porque también vamos a tener muchos políticos asesinados. En 1912 se derriba el cementerio de San Nicolás, y en ese cementerio de San Nicolás se van a traer el panteón de Argüelles, de tres políticos, Argüelles, Mendizábal y Calatrava. Ese cementerio estaba allí y se va a traer aquí a la Basílica de Atocha, se va a instalar en el centro, esa es la medalla conmemorativa de la construcción del mausoleo. Y aquí tenemos la única foto que he encontrado en donde todavía lo vemos, en el cementerio de San Nicolás, lo tenemos ahí a la izquierda. Es una foto muy curiosa porque es representando una escena histórica, y aquí lo tenemos ya trasladado al patio del Panteón de Hombres Ilustres, este cementerio, y ahí tenemos que además se añadió una serie de personajes, Solózar, y se mantuvieron otra serie de personajes, con lo cual se completa, todos ellos políticos, y bueno, se transforma de nuevo en un mausoleo de políticos que se entierran allí. Aquí lo tenemos como queda dentro de ese claustro, ya les digo, todavía abierto. Fíjense que solo se han puesto vidrieras en la pared no construida, en la pared que iba a separar los trenes reales, porque esa era la pared que quedaba cerrada. Los funerales por Canalejas se celebran en 1912 en San Francisco el Grande. Canalejas también es asesinado, pero a pesar de celebrarse en San Francisco el Grande, es aquí donde se le entierra, a Canalejas también. Aquí tenemos a la viuda, en el momento en que se ha enterrado, todavía no se ha construido la tumba, pero muy poco después, de nuevo Benlliure construye este maravilloso mausoleo de Canalejas, en el que vemos a las figuras metiéndolo en la cripta, a los enterradores.
Se llega a plantear enterrar a otro militar. Hemos visto que no hemos vuelto a enterrar militares después de la construcción del panteón, solo políticos. Se llega a hacer este proyecto para el Pascual Cervera y Topete, no se llega a hacer aquí, se hace en el cementerio de San Fernando, se entierra en San Fernando, en Cádiz, donde está el cementerio de Marinos Ilustres. Pues en el cementerio de Marinos es donde está el panteón de Marinos. Pero hay que pensar que estamos viendo que no es un panteón abierto a todo el mundo. Figuras tan importantes como Galdós, que en 1919 todavía posa aquí en vida para su monumento en el Retiro. Poca gente ha tenido un monumento en vida, como lo ha tenido Galdós. No se entierra en el Panteón de los Ilustres, ni siquiera se plantea ese hecho. Es decir, no estamos ante el Panteón de los Ilustres previsto en San Francisco Grande para todo tipo de figuras. Es un panteón ilustre de hombres de Estado, militares y políticos, exclusivamente, porque tiene esa herencia de haber venido del cuartel de inválidos y por lo tanto estamos ante un panteón como el de París, donde solo hay militares, no va a haber civiles enterrados más allá de los políticos. Tenemos pruebas, otro tipo de pruebas, como por ejemplo el mausoleo de Quintana. Hemos visto como el mausoleo de Argüelles Mendizábal se traslada aquí. Sin embargo, cuando se traslada el mausoleo de Puente Quintana, no se trae al Panteón de los Ilustres, se lleva al cementerio de la Almudena. Es decir, no se traslada tampoco aquí este mausoleo en 1922, cuando podía haber venido al Panteón de Hombres Ilustres. Y eso que el panteón sigue en activo. Eduardo Dato también ha asesinado una nueva tercera tumba de Benlliure, pues tenemos otra tumba aquí o sea, que el panteón no es que esté cerrado, ni olvidado, ni abandonado. Simplemente se están esperando solo a víctimas políticos y militares, no de otro tipo. De hecho, tenemos otra prueba. Al mismo tiempo que estamos planteando esto, se están levantando pequeños panteones de los ilustres en los cementerios. Esto es el cementerio de San Isidro. Y tenemos un panteón en el que se enterraron a Goya, Moratín, Donoso Cortés y Meléndez Valdés. Luego, bueno, lo vamos a ver ahora. El panteón todavía se conserva. Es una pieza muy bonita. No está ya Goya, es el único que no está, pero a cambio está Barbieri. Con lo cual, bueno, pues hemos una cosa por la otra, vaya, se han sustituido unos a otros, han metido otros personajes en su lugar. Está también Diego de León enterrado aquí. Esto es una mezcla un poco rara, pero bueno, han ido aprovechando el cementerio. Tenemos que ya Goya había venido de otro panteón, había venido del Panteón de Burdeos, donde tenía un panteón magnífico, tenía este panteón Goya, o sea que Goya no estaba enterrado de cualquier manera en Burdeos. Sin embargo, se ha trasladado a un panteón magnífico en Madrid y todavía en 1919 se va a pensar que no está suficientemente bien enterrado y se le va a trasladar al cementerio de la Florida, al San Antonio de la Florida, con lo cual Goya no va a estar tampoco en este panteón. Pero es que también en el cementerio de San Justo tenemos un panteón con Larra, Espronceda, Rosales y Núñez de Arce, o sea, figuras muy importantes. En 1902, cuando ya se terminó el Panteón de Hombres Ilustres. Pues estas cosas quiero ilustrar que probablemente este panteón nunca se planteó con la ambición del Panteón de San Francisco el Grande, de coger a toda la ciudadanía, de coger artistas, de coger escritores y escritoras, de coger científicos. No, aquí no va a estar Ramón y Cajal, no va a estar ninguna figura por importante que sea. Este todavía se conserva, ha perdido la escultura de remate, que ha sido sustituida por una cruz un poco anodina, pero bueno, se conserva todavía. Y de hecho todavía en 1916, en el proyecto del cementerio de Almudena y García Nava, que tenemos este proyecto fantástico, se plantea un gran panteón de hombres ilustres. Eso que vemos en lo alto está construido todo excepto el panteón. Esto tenía que haber tenido un verdadero panteón de hombres ilustres en lo alto, un edificio magnífico que había rematado el cementerio, que no se llega a construir. ¿Qué ocurre mientras? Bueno, pues el Panteón de Hombres Ilustres, la basílica, se abandona a la obra. Tarda tanto en hacerse la basílica que de hecho los monjes construyen su propia basílica, una nueva basílica de Atocha, la hace un discípulo de Arbós, construyen esta basílica, este es el interior, la basílica se destruye en la guerra, pero se reconstruye probablemente sobre la misma planta por Diego Méndez en 1944, y el sitio de la basílica es ocupado por este colegio, con lo cual ya queda imposibilitada la terminación de la basílica y del Panteón de Hombres Ilustres como estaba previsto en un principio. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues vemos esta foto, es muy curiosa esta foto de Palafox, porque vemos la lápida rota. Esto es una foto de posguerra de cómo llegó a estar el Panteón en aquel momento. No sé por qué, alguien pensaría que había algo, rompieron la lápida de Palafox. Palafox en 1958 se lo llevan a una tumba más o menos anodina, no se traslada a este mausoleo, se traslada, bueno, está ya bastante dañado, pero se traslada a la Basílica del Pilar, a la cripta de la Basílica del Pilar. En 1963 a Castaños se lo llevan a Bailén. Y se traslada, esta foto ya no está tomada en el Panteón de los Ilustres, sino en Bailén. O sea que el mausoleo se traslada tal cual. Y esta es una foto de cómo se traslada a Prim Arreus en 1971, tan tarde como 1971. Vemos que ha perdido parte de los eventos, ha perdido ese techo que tenía, y la verdad es que el diseño, yo sinceramente parece que lo he metido en una cámara frigorífica. Más que lo encuentro lo menos funerario, este sitio con esos fluorescentes, vamos, no sé, es muy raro, estás expuesto, no estás enterrado en ese lugar. Y aquí he terminado porque lo que me gustaría saber es cuáles son los objetivos de este Panteón de España, este cambio de nombre,
que si no se cambia el concepto de lo que hay dentro y lo que hay dentro, todavía es menos significativo el nombre actual que el antiguo. Lo correcto habría sido panteón de militares y estadistas destacados, quizá ilustres. Hoy día discutiríamos si algunos de esos personajes eran ilustres, pero claro, panteón de España, que parece que lo abre a todo y luego lo que te encuentras es únicamente un militar y un grupo de políticos, que es lo que queda dentro, pues no parece que sea muy significativo. Claro, me pregunto si hay un objetivo de construir pues ese edificio, ese basílica de ceremonias de Estado que a veces hemos echado en falta. Cuando las víctimas del 11M, me acuerdo de las discusiones por las funerales celebradas en la iglesia de la Almudena, la catedral de la Almudena. No deja de ser una iglesia católica. Se está celebrando funerales para personas que pueden ser de otras religiones, ateas, no creyentes. Es confuso que lo hagas en un edificio que tiene una consideración de una sola religión. Claro, construir este edificio a lo mejor era posible, pero hoy día se puede llegar, porque me parece que esto necesitaría un acuerdo nacional muy fuerte. ¿Y con qué podríamos meter a PRI? Porque desde luego las autonomías no van a permitir, no creo que vuelvan a permitir que PRI vuelva. Galicia tiene su propio panteón en Santo Domingo de Bonaval de gallegos ilustres. No sé si, no me puedo imaginar que a Gaudí lo pudiésemos traer ni que los catalanes lo permitiesen. Claro, bien, es verdad que no es necesario desterrar los cuerpos, a veces basta con los cenotafios. Muchos de nuestros panteones que hay en Italia son cenotafios, no están enterrados los muertos, son monumentos recordándolos. Entonces hay una posibilidad. Lo que me gustaría, bueno, pues que nos expliquen este cambio de panteón de hombres ilustres al panteón de España, si es simplemente un cambio de nombre o si está indicando una intención de futuro y un objetivo de futuro que puede ser muy interesante. Y con eso he terminado. Muchas gracias, Alberto. Luego, si os parece, hablamos después de los tres ponentes, si os parece, para no interrumpir. Yo no sé, Alicia, si prefieres estar o quieres que te veamos más aquí levantada. No sé si la veis bien. Hombre, si veían a Alberto no me van a ver a mí. Sí, bueno, bien, perfecto. De acuerdo. Bueno, pues Alicia Torija, diputada en la Asamblea de Madrid por Más Madrid. Pues, la parte de esta. Bueno, muchas gracias a Cenderas, a Antonio Colino y al resto de personas que hacéis posible esta asociación cultural que, como nos ha recordado, tiene una trayectoria de varios años. Yo recordar que también hace varios años estuve aquí en una sesión en la que hablábamos curiosamente del campanile, que no deja de estar relacionado, es decir que aquí tenemos uno de los, si me permitís la palabra, de los meollos en este asunto. Así que bueno, yo creo que siempre lo deseable en estos casos es que, pues eso, que se generen foros como este, en el que exponemos nuestro punto de vista y nos retroalimentamos y discutimos con la acepción maravillosa que tiene esa palabra, que ahora parece que está muy denostada, parece que es que discutir es, bueno, en este caso eso no va a suceder porque no puedo verme mejor acompañada. Muy difícil hablar después de Alberto Tellería, pero bueno, lo que plantearé son algunas cuestiones. Voy a introducir un poco la vía patrimonial, el tema famoso que yo sé que vosotros muchos conocéis, que es de los bienes de interés cultural y algunas otras connotaciones políticas, para que en el fondo sea Diego Blázquez el que nos pueda contestar algunas cosas, efectivamente, que nosotros nos movemos en el terreno de lo especulativo, más allá de algunas cosas que, como pasa siempre, nos enteramos por la prensa, y entonces este es un buen espacio para enterarnos. Y bueno, yo creo que también es interesante, ahora que estábamos hablando, o sea, un poco, yo soy historiadora, Alberto es arquitecto, Diego es jurista, creo que son tres de las patas para entender cualquier cosa que tenga que ver con el patrimonio y con la memoria. Yo siempre digo que el patrimonio y memoria son un pleonasmo. Y bueno, efectivamente, en el repaso que nos ha dado Alberto, pues he hecho mucho hincapié en cómo en ese panteón hasta ahora llamado de hombres ilustres, pues efectivamente lo de los ilustres se quedaba solamente para los militares y para los políticos, ¿no? Y pues, sí, yo soy muy aficionada de enseguida, para darle la vuelta un poco a las palabras, ir a la RAE, ir al diccionario de antigüedades, a todas estas cosas de autoridades, para ver un poco las vueltas, ¿no? Y efectivamente los políticos hoy en día siguen teniendo ese título que tiene que ver con ilustrísima, es decir, con lo de ilustres. Pero bueno, eso es un poco complejo. Lo recordaba Antonio también, que había habido una sesión previa, antes de que se aprobase la ley de memoria democrática. Había estado aquí una compañera mía, Manuela Berguedó, también hablando de este tema.
Manuela creo que llegó a contar un poco cuál era nuestra posición. Nosotros a este artículo, al artículo 55, planteamos una enmienda de supresión que no fue tenida en cuenta, que sigue estando ahí el artículo. Planteábamos una enmienda de supresión precisamente porque entendíamos que el texto que recogía en el borrador la ley, que es el mismo que se ha mantenido en el final, al final, no posibilitaba atender a lo que se estaba diciendo. De hecho, yo, así lo refresco, supongo que Diego va a incidir en esto, pero yo quería traerlo aquí. Pues el Panteón de España dice, punto número 1, se modifica la denominación tradicional del llamado Panteón de Hombres Ilustres para ser denominado Panteón de España. Hasta ahí, aquí hay muy poco sobre lo que opinar porque se cambió un nombre por otro. No nos dice por qué, ¿vale? Segundo punto, el Panteón de España es un lugar de memoria democrática. Yo, para empezar, pienso que debería haber puesto será, porque es difícil. Que tendrá por finalidad mantener el recuerdo y proyección de los representantes de la historia de la democracia española. Podemos discutir también si algunas de las personas que nos ha mencionado Alberto son representantes de la historia, son representantes del constitucionalismo en España o son representantes de la democracia, porque a mí me parecen cosas diferentes. De la historia de la democracia española, así como de aquellas personas, aquí sí lo abre el artículo, que hayan destacado por sus excepcionales servicios a España, y abre una panoplia amplia de situaciones. En la garantía de la convivencia democrática, la defensa de la paz y los derechos humanos, así como el progreso de la ciencia o la cultura en todas sus manifestaciones. La verdad es que la relación es tan amplia que permite que quepan muchas cosas. El problema viene dado, yo creo, que por la propia parte física del edificio. Es decir, que cuántos homenajes, cuántas personas, cuántos traslados, qué se puede hacer allí para que realmente sea un espacio de memoria democrática. A mí me preocupa también un poco que la memoria, que es un relato que se construye colectivamente, es muy difícil que se vea impuesto por un artículo de una ley. Es decir, que tú ahora decidas que un lugar se convierte en el lugar de referencia de memoria de España, me parece complejo. Sobre todo, por eso el otro día, cuando hemos llegado he dicho, pero prefiero hablar después de Alberto, porque sabía que Alberto iba a traer, imaginaba, que no habíamos hablado, todos estos ejemplos de otros lugares que están en España, de personas que cumplen esos requisitos que parece difícil que vayan a traer aquí. Acudo también a algunos de los ejemplos que ha puesto Alberto, ¿no? En el Panteón de Francia, en el que tiene, en el dedicado, digamos, a personas relacionadas con la cultura, escritores que perdieron la vida, escritores franceses, que perdieron su vida en la Primera Guerra Mundial. Lo hacen al año después de que acabe la guerra. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial ponen otra placa del mismo tenor. Una placa homenaje a los escritores intelectuales que perdieron su vida en la Segunda Guerra Mundial. Y en las paredes se colocan placas hasta un punto en el que hay más de 1000 nombres de personas, básicamente hombres, porque como sabéis en ese panteón solo recientemente han entrado 6 mujeres, que son las que están en la actualidad, para completar este relato. Yo, pensando también en espacios públicos donde se han hecho esos listados que están en las paredes, pensaba en las entradas de acceso al Museo del Prado. No la entrada habitual por la que entramos ahora, la nueva, la puerta esta de Jerónimos, pero si entrásemos por la que hay, por la puerta de Velázquez, la que hay en el Paseo del Prado, o por Goya, ¿no? Tanto Goya Alta como Goya Baja, que ahora no son, están llenas de nombres, ¿no? De nombres de artistas. De hecho, se hizo todo un proceso, y eso me parece muy, muy importante, y espero que ahí Diego también nos pueda aclarar. Se hizo un proceso, que claro, hoy yo creo que sería intolerable, porque fue un proceso muy académico que estableció ese listado de personas que debían estar en las paredes del Museo del Prado. Si hoy visitamos ese listado, que está ahí para verlo, solo hay una mujer. Es Luisa Roldán, conocida como la Roldán, una escultora maravillosa barroca, que curiosamente no tiene ninguna pieza en el Museo del Prado.
quiero decir que también esto es inadmisible. Yo creo que el Museo del Prado tiene que solventar eso comprando con urgencia una obra de Luisa Roldán, pero me preocupa también lo que pueda llegar a pasar con eso, que es una palabra que se usa constantemente en memoria y que es una palabra que hemos tirado tanto del chicle que me parece peligrosísima, que es la de resignificar. Yo he oído declaraciones del ministro Bolaños de España, de lo que iba a ser el Panteón de España, diciendo hay que resignificarlo. El problema es que yo creo que incluso su significado de base es complejo y que además tiene una armazón patrimonial, porque no se puede poner cualquier placa en un edificio que es un BIC. Entonces, quiero decir, a mí me resulta difícil, me parece una ambición realmente difícil. O sea, como esquema teórico me parece bien, pero la supresión tenía un poco que ver con esa idea de que ese homenaje, ese Panteón de España, necesariamente va a ser incompleto y, lo que me parece peor, incompletable. O sea, me parece algo que es, o sea, como idea teórica podría estar bien, pero que en ese espacio es imposible. Y entonces ahí me plantea algunas dudas. A mí, a propósito del patrimonio, y nada, voy a contar dos ideas más para no pasarme de tiempo y que haya objeto de debate. A propósito de los valores patrimoniales y los valores de memoria, me parece que es muy importante esa democratización, que es verdaderamente lo que da un sentido ciudadano. Es necesario promover el interés general. Es interesante que las decisiones sean de manera colectiva, y está probado, porque hay mucha bibliografía al respecto, que una de las maneras de alcanzar todos esos objetivos es deselitizar. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Si curiosamente el reclamo es convertirlo en un lugar de élite. Desde luego las mujeres faltan, y esto me da para mucho más. Es verdad que hemos oído que, de hecho, en la propia página web, ahora mismo ya del Patrimonio Nacional, ya pone del Panteón, ya dice que va, ¿no?, que pronto, no sabemos cuánto, sabemos que en diciembre estaba en obras, no sé si las obras de diciembre tienen algo que ver con algo que nos va a contar, no tengo ni idea, pero vamos, en el mes de diciembre, en una visita que yo hice, hay una parte que no se podía ver porque estaba en obras, no sé en qué consisten esas obras, porque no lo pone en la página web, ni yo he encontrado información, pero claro, Clara Campoamor, que me parece un referente basiquísimo y que desde luego es una mujer reseñable, sigue siendo una y sigue siendo política, porque si la traemos aquí es por su trabajo en las Cortes, precisamente para el tema del voto. ¿Dónde están el resto de mujeres? Entiendo que si se hace ese proceso es también porque bueno, es decir, que ahora mismo está, curiosamente, forma parte de un panteón, ¿no?, de una familia catalana, ¿no?, en su momento acoge las cenizas porque no tenía un poco dónde estar, llega de una manera clandestina porque todavía no estamos en democracia. Es decir, sí, absolutamente, el reconocimiento de Clara Campoamor. No sé si eso mejora hasta tal punto esa imagen como para refrendar que hay un panteón de España que cumple con esos valores democráticos que se han planteado en la ley. A propósito ya, y termino con esa cita, esa referencia que a mí me gusta mucho, que seguro que muchos conocen, ese poema de Bertolt Brecht que se titula Preguntas de un obrero que lee, que empieza con esa frase de ¿quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? Y que hace ilusión a esa parte de élite donde constantemente lo que estamos homenajeando son nombres de políticos, de reyes, o sea, ha utilizado muchos ejemplos de los reyes, pero bueno, los ejemplos que hemos visto tienen que ver con militares, ¿no? Y ¿dónde está el resto? Yo creo, sinceramente, que esta ley de memoria democrática, que tiene muchas cosas buenas, y lo quiero decir aquí, lo quiero decir públicamente, y además, tanto Diego como el secretario de Estado, he hablado largamente con ellos sobre el tema, pero me parece que aquí, en mi opinión, se han equivocado. Espero que Diego nos convenza de lo contrario, nos explique muchas cosas y, bueno, pues ya veremos qué se puede hacer para que realmente podamos hablar de un panteón que sea homenaje
colectivo a lo que es la memoria democrática de este país. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Gracias, Alicia. Y le damos la palabra a Diego Blázquez, el director general de Memoria Democrática. Bueno, yo sí que me voy a levantar. Sí, mejor. Porque como Sí. profe, pues al final yo me siento más como... No, bueno, lo hago también porque, a ver, ¿qué digo yo? Porque yo tenía aquí apuntado mis cosas. Bueno, la verdad, lo primero, agradecer a Cenderas la oportunidad, disculparme por el pequeño retraso, pero me he confiado de mis conocimientos de los tiempos municipales y estaba en el otro edificio, entonces digo, pero si aquí no hay nadie, está todo cerrado. Pero bueno, lo hemos solucionado rápidamente. Bueno, es un honor de verdad estar con Alicia y con Alberto. La mesa son dos personas que saben muchísimo. Yo le decía a Alberto que no los acordaré porque yo era un poco más joven y además tenía barba. Y no iba vestido de director general, pero bueno, en la época en mi época del ayuntamiento, pues bueno, sí que teníamos, yo estuve trabajando como jefe del gabinete de la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes, y bueno, teníamos muchos temas con él que nos asesoraban, y hay que decir que le teníamos mucho respeto, porque cuando sobre todo la coordinadora general se reunía con él, luego teníamos conversaciones, pues bueno, era una pues, que ha demostrado aquí pues, el enorme conocimiento que tiene de la ciudad, el enorme conocimiento que tiene de los temas relacionados con la historia de la ciudad y una capacidad de comunicación que ya querríamos muchos profesores o muchas de las personas, como ahora en mi caso que tenemos alguna responsabilidad en la gestión, pues tener esa capacidad de transmisión, de convicción, como me reclamaba ahora Alicia, y de pasión, ¿no? Que al final es lo que se trata. Y bueno, pues con Alicia es una persona desde el principio, pues yo la tengo en mucha consideración, su criterio y su valor, ha trabajado mucho y bueno, me siento pues bueno, muy a gusto y muy interpelado en las cuestiones, ¿no? que han planteado. Bueno, voy a ver cómo reorganizo lo que tenía pensado decir, pero bueno, voy a intentar también responder a los temas que han planteado. Empiezo con la pregunta fundamental de Alicia respecto a por qué ellos se planteó una supresión de este artículo y bueno, creo que es necesario pues decir, ¿por qué? Porque se hizo, no porque no se quitó. O sea, no creo que la respuesta sea porque no se quitó, porque no se quitó porque si lo habíamos metido, pues es porque creíamos que estaba bien. Entonces, bueno, ¿por qué está ahí? Bueno, yo creo que uno de los dramas del abordaje sobre las políticas de memoria colectiva, en este caso de memoria democrática, es que tenemos muy claro, o en este país podemos tener muy claro cuáles son las cosas que hay que quitar, aunque no, vamos, ojalá realmente hubiera ese consenso, pero bueno, está bastante más claro lo que hay que quitar, no está muy claro lo que hay que poner. Hay ese debate. Y en este caso, en la ley se dicen algunas cosas que hay que hacer, de hecho, digamos, de carácter negativo, o sea, lo que hay que quitar, lo que hay que resignificar, como es el caso del ahora Valle de Cuelgamuros, el lugar conocido como el Valle de los Caídos, que es justo el artículo que hace. Entonces, ¿por qué está aquí? Porque nos parecía que el Panteón debía de ser aprovechado, el potencial que tenga, coincido con ella, que es una tarea muy difícil y probablemente incompletible, o sea, difícil de completar, pero sí que nos parecía que era un desafío el decir, bueno, vamos a buscar un sitio en el que realmente podamos identificarnos. Y este parecía un sitio con esa potencialidad. ¿Por qué? Es una de las cosas que yo quería contar. Bueno, porque es un lugar frustrado. La historia, la ha contado muy bien Alberto, la historia de, o sea, los panteones nacionales, esta idea es importante, los panteones nacionales surgen, es uno de los elementos por los que se intenta articular la construcción de los estados nacionales constitucionales liberales, ¿no? Las democracias liberales a lo largo del siglo XIX a lo largo y posteriormente, ¿no? ¿Qué pasa? Que en España eso es un proyecto que no resulta el de San Francisco el Grande,
finalmente, o sea, es muy dramático también, o sea, desde el punto de vista de lo que supone también para el discurso democrático vinculado con la Primera República, el hecho de que se tenga que desmontar ese proyecto, que además estaba vinculado con un proceso también de reforma urbanística. Digamos, se quería crear completar también la idea de los Borbones, ¿no? Que era crear un gran centro con 3 avenidas grandes que unieran el Palacio Real, el Congreso y el Panteón, y crear ese triángulo con 3 avenidas. Bien, había todo un proyecto de regeneración, también de crear una capitalidad europea con todos los elementos, ¿no?, de los otros países, y eso es un fracaso. Es un fracaso de la construcción de un Estado liberal, con las características que tenían otros países. Resurge esta idea posteriormente, a finales del 19, y bueno, pues es un fracaso también. No sé, es muy mal. La arquitectura, lo bueno que tiene es que ves las cosas que se levantan y que no se levantan, y esto se deja a medias, aparte de otras cosas, ¿no? Entonces es un símbolo de los estados liberales que en España no se llega a hacer. Se deja de construir por razones económicas, de la crisis de principios del siglo XX, y luego comienza, bueno, pues queda vinculado también a la Casa Real, por eso está en Patrimonio Nacional. Empieza, en fin, una situación muy difícil que tiene que abordar la monarquía en España, y comienza la dictadura de Primo de Rivera. Hace 100 años que es el último, que se produce el último enterramiento, que es el de, lo tengo aquí apuntado, el de Eduardo Dato, es el de Eduardo Dato, en 1921. No se han vuelto a realizar más. Lo que sí que se han hecho, otra parte del fracaso, es que evidentemente durante la dictadura esto se ve, digamos, esto es un símbolo de los estados liberales, del proceso de la Constitución del 68, para poder tener esa, digamos, esa homogeneidad con el resto, ¿no? De hecho, lo impulsa mucho la reina María Cristina, copiando un poco también el panteón inglés, que es la abadía de Westminster, ¿no? Pero aquí lo que pasa en la dictadura es que se empieza a desmontar. ¿Y qué se quita? Se quita precisamente a los generales liberales, porque era también simbólicamente, o sea, todo, bueno, ellos dos son más especialistas que yo soy, como ha dicho Alicia, pues un jurista, pero claro, todo tiene un significado. A los tres generales liberales son los que salen, que han salido otros, ¿no? Salen 3 militares y 3 generales vinculados, bueno, más Prim, evidentemente, Prim y Palafox, Castaños. Pero bueno, al final Castaños es un hombre que al final acaba con digamos, milita en el constitucionalismo real, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Pero sí salen los 2 grandes militares liberales, Prim y Palafox, salen, ¿no? Y luego, en vez de completar la obra, lo que se hace es un colegio al lado, se hace un consorcio para hacer esa parcela, con lo cual físicamente es simbólico el fracaso, ¿no? Y bueno, creo que hemos creído que tenía sentido asumir esa tarea de poder completar ese concepto. Claro, ¿cómo hacerlo? Evidentemente el cambio de nombre, bueno, es significativo porque intenta decir, bueno, esto no puede ser de hombres y no solo de ilustres, y por eso tiene esa redacción tan amplia de qué es lo que se puede acoger y cómo hacerlo. Bueno, yo creo que es muy importante tener en cuenta que no por el espacio físico, que también es una limitación, evidentemente, pero también hay otro elemento muy importante a tener en cuenta, que es que la cultura simbólica sobre el reconocimiento relacionado con la muerte y el respeto a los representantes públicos, etcétera, ha cambiado. Pero también, digamos, dentro de la propia, también ha cambiado la concepción de la intimidad, de la muerte, etcétera. Entonces, o sea, no creo, grandes representantes políticos o grandes representantes militares o grandes representantes de la cultura, el proceso, el querer llevar el proceso del siglo XIX de restos mortuorios y tal, pues eso hay que cambiar el concepto. De hecho, en otros
en otros panteones nacionales se ha ido haciendo estos cambios, ¿no? Yo creo que el más significativo, la reflexión más significativa es en el Panteón de Francia, que el presidente François Hollande impulsó una comisión de expertos para que hiciera un libro blanco que se llamaba Un Panteón para el siglo XXI, en el que, bueno, hay que abordar otras cuestiones, porque también, incluso, esto es muy importante, la potencia que tiene como elemento pedagógico, como elemento didáctico. Entonces, bueno, pues también la gente joven tiene otra visión sobre qué es lo que les va a llegar, tiene otras herramientas, tiene otro lenguaje, y tiene otra visión sobre la muerte y sobre la solemnidad, por así decirlo, ¿no? También en la Abadía de Westminster se están haciendo otras intervenciones, como por ejemplo, pues no sé, sobre las vidrieras, bueno, pues eso, columbarios, cenotafios, otras intervenciones también en el espacio público. En fin, bueno, hay toda una reflexión sobre cómo lo que significa la intervención en el espacio público para el reconocimiento social y el reconocimiento histórico. Yo creo que esa es una cuestión que, bueno, pues que habrá que abordar, que hay que analizar, desde el punto de vista también, por supuesto, pues las limitaciones físicas, ¿no? Y luego, en tercer lugar, yo creo que hay otro elemento a tener en cuenta de cómo hacerlo, que lo habéis abordado, que por supuesto, o sea, ya no estamos en la situación de antes. A la última persona que se propuso que se enterrara aquí fue en 1926 a Echegaray, durante la dictadura de Primo de Rivera, que le consideraban una persona que, no, por su vinculación más ilustrada, popular, etcétera, no se le admitió que se enterrara aquí, ¿no? Entonces, ahora, claro, también hay que tener en cuenta que esas decisiones se tienen que democratizar de alguna manera, que tendrá que tener un consenso institucional, político, efectivamente, pero además también, y muy esencial, social. O sea, tiene que ser un proceso participativo en el que, bueno, se puedan, realmente ese intento al que hacía referencia anteriormente de crear un lugar común en el que nos sintamos todos reconocidos, que es muy difícil encontrar en este país estos símbolos, pues pueda ser así, y la única manera de hacerlo es desde el diálogo permanente. Y con esto está relacionado con lo que tú decías del lugar de memoria, ¿no? Lugar de memoria es una categoría que crea, es una especie de protección BIC, si me permites, ¿no? Es un tipo de protección institucional que se da a algunos bienes, lugares o bienes inmateriales que intentan representar la evolución de la democracia española, es decir, la historia de cómo se ha conseguido llegar a la situación de organización política democrática que tenemos hoy, que empieza, pues se van dando muchos pasos, cada uno en su momento, y que tiene muchísimas dimensiones, que no solo es la estrictamente institucional de quien ha ocupado los puestos de poder, etc., ¿no? Hay que analizar otras muchas cuestiones. Y esto es importante porque los lugares de memoria, digamos, el intento liberal de tener un lugar de memoria era también una concepción de esa democracia liberal, ¿no? Que no es o sea, nosotros tenemos que hablar de una pluralidad de memorias, ¿no? Entonces, no es que el Panteón de España vaya a ser el único sitio, de lo que se trata es de crear una red de lugares de memoria que representen la complejidad de la historia por la democracia, de la historia de la lucha por la democracia en España, que refleje, por un lado, esa complejidad, esas dificultades y esa pluralidad. De hecho, la ley, si asumimos el Panteón de España como lugar de memoria, se remite tenemos que dirigirnos a los artículos previos, que son los de lugares de memoria. Entonces ahí se hace que, aunque haya lugares de memoria de carácter estatal, que la propia ley ya habla de algunos, habla
del Panteón de España, habla del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, ese archivo, considera ese archivo como lugar de memoria, y tercero, el Valle de Cuelgamuros. Pero no solo, se incluyen ya otras 3 referencias en la ley. Se incluye el Palacio San Sebastián, el Palacio de la Cumbre, que no me salía el nombre, gracias, el Palacio de la Cumbre. Se habla también del Fuerte de San Cristóbal en Pamplona, como también que habrá que colaborar con las administraciones para que esto sea así, y hacia la cumbre, no, estos dos. Pero bueno, ahí hay esa ya referencia a 2 lugares, a otros 2 lugares que están así. Pero la ley también dice que el Estado reconocerá los lugares de memoria que ya hayan declarado las comunidades autónomas como tales, ¿no? Las que tengan, claro, las que tengan. Es una tendencia de las leyes de memoria democrática, las leyes de memoria histórica, memoria democrática de las comunidades autónomas, que son de las 17, hay 13 que tienen leyes de memoria y 15 que tienen, o sea, digamos que tienen alguna regulación, aunque no tengan carácter de ley, pero bueno, las que tienen lugares de memoria, pues el Estado las va a ir asumiendo, las va a meter en ese catálogo, y la idea es crear una red, para garantizar ese espacio didáctico. Bueno, he intentado responder más o menos a las cuestiones que se habían planteado. Una simple referencia final que me parece importante, ¿no? Porque me parecían, digamos, han terminado tanto Alberto como Alicia refiriéndose a la dificultad de la tarea, ¿no? Bueno, yo creo, y me parece muy importante mencionar aquí, cuando hablamos de memoria, el concepto de Todorov del trabajo de memoria. O sea, no tenemos que dar por hecho que la memoria es una cosa así, bueno, pues nada, pues, que no quiero decir otra política pública para que nadie se ofenda, pero es que, es decir, todas las políticas públicas, no sé, dice, voy a poner el IPRE, y entonces, pues, oye, pues, pero cuando ya está puesto, pues ya está puesto, pero esto no se acaba nunca. O sea, el trabajo de memoria, la idea, el concepto que dice Todorov del trabajo de memoria es que la manera de hacer memoria es haciéndolo, y nunca se acaba, porque siempre cada generación va a buscar y va a identificar y va a necesitar unos referentes y unos anhelos de identidad que no es los mismos del anterior. Yo, no sé, creo que cada uno lo podemos ver en nuestra generación. No sé, pues la referencia que pudo suponer para mis padres, no sé, pues la lucha antifranquista, los movimientos estudiantiles y tal, pues a mí ahora ya hay otras cosas. La gente, mis hijos, pues es ya pues el 15M, y dentro de poco habrá que hacer memoria democrática sobre estas luchas, o por ejemplo, no sé, las luchas feministas. Ahora mismo, pues dentro de poco tendremos que, bueno, ya hay que incorporarlas, ¿no? Ya hay que incorporarlas a la construcción. El movimiento LGTBI, pues ya también forma parte de la lucha de la democracia, porque es lo que se caracteriza, los derechos de los presos, las garantías de, pues eso también es como empieza la primera ley, la ley general penitenciaria en 1979, ¿no? Un poco de, en fin, no se acaba nunca. Entonces es verdad que va a ser difícil, no quiero decir, pero yo creo que no hay que dejarse, hay que echarse para atrás y ponerlo en marcha, ¿no? Y ahora ya creo que me he excedido un poco del tiempo, disculpadme, quedo a vuestra disposición para más preguntas de Alicia o vuestra. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si Alberto, Alicia, queréis intervenir. Yo tengo varias, pero si ¿Preferís? preguntas del público, yo prefiero que siempre decir que más rico, entiendo que si las ¿Alberto? personas están aquí. Sí, yo también tenía varias, o sea, tengo algunas preguntas físicas directamente sobre el edificio y sobre... ¿Y quieres hacerlas? Claro, puedo hacerlas, o sea, a lo mejor es algo que también habría preguntado al público. Hemos leído y hemos salido que está previsto el traslado de ese colegio, un solar, en otro sitio, pero acaba de prorrogarse el convenio por Patrimonio Nacional, con lo cual no sé si eso es factible. Y claro, el espacio físico es tan pequeño
Y que claro, que ahí no caben ya muchos más panteones si les das la dignidad de los existentes. O sea, tenemos el problema de lograr algo que sea digno y no afecte a lo existente, pero claro, si ponemos una lista de nombres, pues nos acaba pareciendo como la Roldana del Museo del Prado. O sea, estar en una lista en el Museo del Prado pero no tener ni una obra es no estar en el Museo del Prado. Entonces estar en una lista y encontrarte un mausoleo gigantesco de Cánovas y al lado de una lista en la que aparece tu nombre, pues es no estar en ese sitio. Entonces, claro, creo que ahí hay una necesidad de ganar espacio que solo se podía ganar pues derribando el colegio y recuperando el espacio principal. No sé si hay algo previsto a ese respecto. Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que dentro de las muchas dificultades y la situación física que hay, pues efectivamente está en el colegio, el convenio se renovó en el 18, yo creo. Hace nada, ¿sabes? Sí, yo creo que era el 20. No, Sí, no. O sea, pero bueno, hace muy poco. Bueno, el 18 también está muy poco. Lo tenéis en la pantalla. Exactamente. 18. Sí, La 11 de pandemia julio. ha sido... tengo los deberes hechos, que Desoladora. esto me lo he tenido que estudiar mucho. Entonces, bueno, no, a ver, yo creo que... A ver, yo creo que es un tema de verdad que tiene una proyección de ciudad, o sea, de ciudad importante, porque es el final estaba diciendo que es un proyecto, o sea, no solo la parte memorial, es difícil la parte memorial, muy difícil la parte memorial, pero también es muy difícil la parte urbanística, urbana, porque claro, esto, bueno, tú eres arquitecto y un gran conocedor de la ciudad, sabes que todavía está vigente la propuesta de extensión del eje Prado-Recoleto, cómo llegaba hasta aquí, cómo había una propuesta de unos jardines, en fin, eso, pero eso, digamos, es una dimensión tan grande que forma parte o formaría parte de los necesarios consensos institucionales, políticos que hay que hacer. A mí lo del espacio, lo del espacio creo que no nos debe de asustar porque tenemos que cambiar la mentalidad. Entonces no podemos pensar en un panteón del estilo de los del siglo XIX porque ya no es la misma cultura de la muerte, la misma cultura de la solemnidad, no es ni por parte de la percepción popular ni la necesidad social. En Francia es mucho más llamativo. Pongo un ejemplo que no, digamos, para desespaciarlo, ¿no? Para sacarlo del espacio. En Francia las ceremonias, es más impactante lo que llaman ellos la ceremonia de panteonización que hace el presidente de la República, y que además cada una es individualizada, súper estudiada. No sé, os animo a que las veáis, que pueden ver muchas. De hecho, el Panteón tiene es una de las medidas que se hicieron, ¿no? Las ceremonias de panteonización son impresionantes. Por ejemplo, la última, Josephine Baker, que ni era francesa, no era blanca, era mujer, bailarina, luchadora contra el nazismo, espía, bueno, en fin, apasionante, ¿no? Marie Curie y su marido, y las ceremonias de panteonización son en sí mismas es un acto. Y eso no tiene nada que ver con el espacio, ¿no? No tiene que ver con el espacio. Y seguramente en una sociedad tan visual como la nuestra, pues a lo mejor eso va a generar mayor impacto. O sea, no digo que vaya a ser así, digo, porque habrá que estudiarlo. Yo creo que habrá que tener, pues, el lema del Fastio, que era algo así como escuchar, oír, escuchar y obedecer, o algo así, ¿no? Y entonces, en vez de retirarlo, se proyecta con un videomapping todas las noches una frase de Hannah Arendt que dice: la libertad es decir no, o algo así, ¿no? O sea, todo lo contrario, claro, la potencia de eso por la noche, tener esa... yo creo que tenemos, como decía, tenemos que desespaciarnos, entonces buscar otras alternativas si realmente la dificultad es el espacio, ¿vale? Eso no, tenemos otras maneras de hacerlo, ¿no? Bueno, abrimos el turno de palabras si queréis, tenemos como unos 20 minutos, creo que puede ser suficiente, porque luego tenemos que irnos. No sé si queréis hablar. Álvaro, ¿querías hablar? ¿No? Vale, querías hablar tú, luego Albert y luego el compañero.
Buenas tardes, muchas gracias por todas las aportaciones que hemos escuchado. Yo quería plantear una reflexión, y es que a veces nos empeñamos en orbitar en un sitio porque el sitio ya está señalado. Entonces nos vamos a una chincheta y le damos vueltas y hacemos de una cuestión como este lugar, queremos sacarle más de lo que puede dar de sí. A lo mejor precisamente eso de desespaciarse nos podría haber llevado a plantear un nuevo sitio donde cupieran todas esas expectativas, donde no hiciera falta alterar un espacio decimonónico que está cerrado en sí mismo y en su tiempo y en su momento, con lo cual tan válido sería hacerlo en el cementerio de la Almudena, incorporando incluso las retiradas lápidas en memoria de los perdedores de la guerra, con las frases de Miguel Hernández que fueron retiradas por Almeida. Me pregunto si lo del Panteón de España es allanar el camino, teniendo en cuenta que lo gestiona Patrimonio Nacional, a que sabiendo que el Panteón del Escorial está lleno y no va a caber, y que es un sitio un poco, claro, porque sería un poco duro, meter al emérito en el Panteón del Escorial por la significación que tiene, y puesto que forma parte de la transición, pues yo no sé si esto del Panteón de España, a mí me parece que el nombre más correcto habría sido el Panteón de Atocha, si lo queríamos resignificar como nombre, porque además es un topónimo. También nos empeñamos en cambiar nombres ya existentes y consolidados. Cuando un topónimo habla de un lugar y la gente lo tiene identificado, ¿por qué tiene que el aeropuerto llamarse Adolfo Suárez? ¿Por qué? No es algo representativo de toda España, es una figura que ha estado ahí, como tantas otras, pero ¿por qué el aeropuerto principal de Madrid, que ya tiene su nombre de Barajas, tiene que cambiar el nombre y hacerlo con una figura que no es universal, que puede tener sus luces y sus sombras? Entonces, a mí no me... en este sentido no me parece. Y luego otro problema que tenemos siempre es que nos fijamos en Francia. Francia es un estado centralísimo, y nos empeñamos en exportar la idea de la nación francesa a España, que es todo lo contrario. O sea, que si tenemos un parecido más razonable es con Alemania, que está sectorizado en Länder, ¿no? en distintos estados. Y bueno, y luego pienso también en otros sitios donde, por ejemplo, Austria, en su gran cementerio principal de Viena, el Central Friedhof, tienen una avenida donde hay una rotonda con los presidentes de la República, un camino que lleva a otra rotonda donde están los músicos. Es decir, que el cementerio en sí es el lugar donde se recoge todo eso. Entonces, a mí me parece que estoy muy de acuerdo con Alicia en que ese artículo a lo mejor nos lleva a meternos en un problema, o sea, en un jardín en el que no era necesario entrar, en verdad. Que se podía haber quedado Panteón de Atocha si queríamos meter el vector un poco de no vamos a decir lo de los hombres ilustres porque el hombre no sé qué, para meter el vector feminista que ha de estar ya en todas las políticas, pero de ahí a empeñarnos en meter en ese sitio tan pequeño realmente, donde ya no cabe nada. No, yo creo que caber, hombre, claro, siempre puedes, o sea, en mi casa yo pienso lo mismo, cada vez que compro un cuadro digo, seguro que me cabe, o un dibujo o algo así, y al final tengo que andar haciendo Tetris en la pared para que me quepan. Entonces, yo creo que bueno, he hablado mucho, pero estas son las principales ideas. Muchas gracias. Albert. No, yo voy a capela. Si queréis presentaros un poco, podéis hacerlo. Sí, hola, yo soy Albert Blanc y edito una publicación aquí en el distrito que se llama noticiasretiro.com. Entonces había dos reflexiones muy rápidas sobre el tema que nos ocupa hoy y agradeceros la presencia aquí en la charla. Serían dos temas. Uno, el pabellón de hombres ilustres nació para boato y para ensalzar a personas de una determinada clase social. No era para el pueblo, ni era para... No se les ocurría que existía, no, era solo para unos cuantos, de los cuales unos cuantos están ahí enterrados en obras incluso arquitectónicas y artísticas magníficas, pero que eso está ahí. En el momento que planteamos abrir el concepto de memoria democrática, que esto es muy serio, tiene, yo creo, dos componentes que habría que analizar seriamente. Uno, yo soy de Barcelona. Cuando dicen de España planteado como centralismo, como estaba planteado en el inicio el Panteón, claro, eso me rechina un poco. Es decir, no, es que puede haber más lugares de memoria democrática. Es posible, pero habría que ver qué quiere decir el Panteón de España, qué connotaciones tiene.
Y luego el segundo tema sería que, como has comentado tú al final de la intervención, es que estamos en el siglo, no sé cuál, el XXI, y estamos inmersos dentro de unas tecnologías que nos permiten tener un nivel de información que no encuentras incluso ahora en el Panteón. Ahí tienes un mausoleo estupendo de datos y tal, pero no explica nada más. Hay 12 líneas o no sé cuántas son, yo porque iba cada día por ahí, pues trabajaba al lado, 12 líneas y ¿quién era este señor? Y los jóvenes, que antes también has comentado, eso es muy importante, los jóvenes yo creo que tienen que poder tener acceso a la información de lo que verdad, que también comentábamos aquí, que es un ilustre o que es una ilustre. ¿Cómo se entiende eso? Para mí una ilustre o un ilustre es un señor que dirige un sindicato con 1 millón de trabajadores. Esto es, vamos, mejor que el PIN, con perdón de la expresión y la comparación. Claro, esto es más serio y estamos en un proceso. Hablando de democracia, hay que tener en cuenta todos los factores que han jugado, algunos más y otros menos, para conseguir esa democracia y para mantenerla. Entonces, claro, ahí está, yo creo, y sobre todo el uso de las nuevas tecnologías. Ahí, incluso actualmente, como está ahora la estructura del pabellón de hombres ilustres, que ahora se llama Pabellón de España, Panteón de España, perdón, ahí caben un montón de pantallas, un montón de multimedia, informando de muchas más cosas. Desde su propia construcción a los visitantes, a ese concepto, explicar qué es la memoria democrática, explicar los proyectos, para que los visitantes que van allí o que pueden entrar por internet, que van a ser la inmensa mayoría, tengan esa información y esos caminos que antes comentabas de posible colaboración social. No sabemos cómo se va a poder determinar, cómo se proponen las personas, mujeres y hombres, que pueden estar en ese concepto, cómo se selecciona, qué criterios se usan. Claro, que son solo músicos. Ahí no hay músicos, por ejemplo. Ahí hay autores, pero en el pabellón no hay músicos actualmente. En el pabellón, no sé, en el Panteón. Ver todos esos temas, pero sobre todo viéndolo con la perspectiva tecnológica actual, que nos permite una gran capacidad de difusión, una gran capacidad de colaboración, que eso es muy importante, y de que, sobre todo los jóvenes, tengan acceso a esa información. Gracias, Alberto. Bueno, hola, buenas tardes, soy Jesús Rodríguez. Soy de Madrid, de la Ley de Patrimonio también, y formo parte de la plataforma del Centro de Memoria de la Cárcel de Carabanchel. Una crítica de entrada a la ley, esa ley que, como se ha dicho aquí, habla de 5 lugares de memoria. En el caso del Panteón dice que es un lugar de memoria, habla de, como he dicho antes, el Parque de la Cumbre, habla de Fuerte San Cristóbal, y se olvida de otros muchos lugares de memoria. No me voy a repetir con el que de alguna forma reflexivo. Yo respecto de este tema veo más que el espacio físico, la dificultad del espacio físico, la dificultad de qué gente metemos ahí. Es decir, recuperamos el cuerpo de Antonio Machado y lo metemos con Manuel Fraga. Gracias. Vale, tenemos una cuarta pregunta, no hay más, la hacemos y luego contestamos si queréis desde la mesa. Gracias por vuestras presentaciones, gracias por ilustrarnos. Ahora sí que te pedimos que te pongas de pie porque estás muy atrás. Gracias a vuestras ilustrísimas señorías por ilustrarnos con lo que es el Panteón de Hombres Ilustres. Para mí siempre tendrá ese nombre. La ley lo ha cambiado, pero pueden meter, mi pregunta iría por si se pueden meter, por si se puede plantear democráticamente redefinir ese nombre, porque el Panteón de España, panteones en España habrá muchos. Me he apuntado unas cuantas cosas, voy a ser muy breve. Gracias a Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, una asociación que lucha por el patrimonio, por defender el patrimonio, pero que les cuesta, sobre todo aquí en Madrid. Gracias a Alberto Tellería, a Alicia Torija y a la antigua cárcel de Carabanchel por defender el patrimonio, aunque sea difícil. Gracias a Alberto Tellería, ya me refiero directo, por ilustrarnos con panteones de Francia,
con panteones de ilustres en la Sacramental de San Justo, con Espronceda, o en la Sacramental de San Isidro, con Goya, que después fue a la Basílica de Florida. Por cierto, al lado de la Basílica de Florida hay un cementerio de militares que defendieron Madrid frente a Francia cuando intentó conquistarnos. Sí, el cementerio de la Florida es otro cementerio de militares que defendieron Madrid en la defensa de Madrid en 1808. Vale, continúo. En el Panteón de Hombres Ilustres está mi tatarabuelo, debajo de una estatua de la Libertad. Una estatua de la Libertad que fue construida antes que la francesa de Nueva York. Concretamente, pues, Ponciano Ponzano, que fue el mismo que puso el Panteón del Congreso, también con una estatua de la Libertad, puso esa estatua de la Libertad a mi tatarabuelo en 1857. La francesa es de 1876. Tenemos una estatua de la Libertad anterior a la francesa. Segundo, referido a la presentación que me ha encantado de Alberto Tellería, Fernando Arbós y Tremandi y García Nava nunca llamaron al cementerio de la Almudena como el nombre franquista que tiene el cementerio de la Almudena. Siempre se refirieron a él como Carlos Saguarker nos ha enseñado, como Necrópolis del Este. El nombre del cementerio de la Almudena es franquista. Vale, ya continúo, voy muy rápido. Gracias a Alicia por su compromiso histórico, por sus visitas guiadas que son estupendas. Yo cuando haga una visita guiada os recomiendo que la hagáis. Sí, voy muy rápido. Gracias a Alicia Torija también por su compromiso con la democracia, porque ella pide democracia para un barrio de Madrid, un barrio que pide luz, pide, y hace 3 años que no tiene, pide luz, pide contratos y mesa de seguimiento, y es un barrio que pide democracia y en la ciudad de Madrid no se la concede. Gracias, Alicia, por tu compromiso con la democracia. Gracias por recordarnos memoriales de escritores ilustres en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la Necrópolis del Este había un memorial que tenía escritores y periodistas ilustres que fueron fusilados en la posguerra, y 80 mujeres y casi 3.000 hombres que defendieron Madrid en una defensa heroica de Madrid, y fueron no solo fusilados hace 80 años, sino derribados en el 2019. Y ya gracias a Diego por su trabajo durante el año, cuando lo he conocido en el año 2022, porque nos acompañó el año pasado en la sala Marcelino Camacho de Comisiones Obreras con un homenaje a la cárcel de Carabanchel, y gracias a Diego porque nos acompañó el año pasado en el Ateneo de Madrid a los fusilados en la posguerra en la Necrópolis del Este. Gracias a los tres y gracias a todos, a Cenderas, por hacer este. Muchas gracias. Si os parece, contestáis si queréis desde la mesa, en el orden que queráis, los tres. Yo voy a dejar a Diego para el final. Sí. Bueno, en verdad que este es un debate que podemos mantener horas, días, y si nos reunimos dentro de 3 años tendremos otras ideas, porque habréis seguido trabajando, porque la memoria, como decías, se sigue construyendo. En cualquier caso, el concepto de memorializar una cosa que tiene un sello tan histórico, historia de memoria no es lo mismo, no creo que lo veamos en nuestra generación. Esta es mi bola de cristal para el tema del Panteón de España, que, puesto que no se suprimió ese artículo, se podía haber redactado mejor. Y algunas de las cosas que han dicho, como que no hay uno, que podía haber varios, o que no era solo el Panteón de España, o que efectivamente será, no que es. Quiero decir, que yo normalmente, y me sabe fatal contar yo esto, que el jurista eres tú, pero normalmente las leyes van detrás de la realidad. Y aquí yo creo que en este artículo en concreto habéis intentado ir por delante, quizás porque era muy difícil tener ese debate sin que la ley estuviese aprobada, pero creo que ahí hay esa parte de fricción, se produce precisamente ahí. Yo soy una gran fan de la arquitectura como documento, como testimonio insobornable de la historia. Es decir, yo no soy partidaria de ponerse a quitar cosas, porque la historia es la que es, y entonces también me gusta la arquitectura y la escultura como modelo de reconocimiento, es decir, súper fan de las nuevas tecnologías, pero ojo, cumplen funciones distintas, o sea, serán complementarias, o sea que hay que ver también ahí.
Luego voy a decir otra cosa muy impopular que tiene que ver con esos procesos democráticos para elegir quiénes son nuestros ilustres no políticos y militares. Ayer Telemadrid hizo una encuesta para saber si consideraban las personas que veían Telemadrid que los múltiples homenajes y espacios que tienen el nombre de Plácido Domingo debían mantener el nombre de Plácido Domingo. Y salió por abrumadora mayoría mantener los espacios con el nombre de Plácido Domingo. Es decir, es una cuestión compleja, la de elegir a qué personas haces un homenaje y reconoces. Y por enganchar con una de las cosas que decía antes Alberto, de esa desmemoria con algunos de nuestros personajes, que ha salido efectivamente que Goya estuvo en San Isidro, luego va a la iglesia de San Antonio de la Florida, pero no nos olvidemos, uno, que está enterrado con su consuegro, porque como había dudas sobre quién era él y quién era su consuegro, van y los entierran a los dos, se los traen los dos de Burdeos y hacen todo ese periplo los dos juntos, y que además Goya está sin cabeza, que creo que es una metáfora preciosa de lo que es la memoria de este país, o de lo que ha sido durante mucho tiempo. Y termino con una palabra que yo desconocía, pero que, bueno, preparando un poco algunas de las cosas que iba a decir, pues he visto que existe una palabra que se llama panteonero, yo no la conocía, no es el que visita muchos panteones, no es el que le gustan los pantones, aprovechando que hay muchos arquitectos, sino es un enterrador. Es decir, que es verdad que a la palabra panteón le podemos dar muchas vueltas, pero una cosa es un panteón, otra es un mausoleo, otra es un cenotafio, los homenajes, es decir, que es que igual la propia palabra panteón tiene mucho que ver con, es verdad que le podemos dar muchas vueltas, pero es un poco lo que es. Nada, yo encantada de estar aquí y nada, espero que Diego esté mucho tiempo para darnos la contestación a lo largo de los años de cómo evoluciona esta memoria. Alberto, si quieres... Bueno, sí, quería decir, porque bueno, realmente, en efecto, ha salido el tema del Panteón de España cuando se están asumiendo varios sitios de memoria, cuando estamos asumiendo que hay panteones ya de las autonomías. Entonces, bueno, tan de España son esos panteones como este, el Panteón de gallegos ilustres o de gallegas ilustres, y de marinos que hemos dicho. Y realmente, claro, me parece que en efecto, Álvaro ha dicho, es meterse en un jardín que a lo mejor no era necesario haberse metido, porque realmente los personajes que hay ahí todos merecen, o sea, Cánovas es muy importante en nuestra historia, pero era un político muy marrullero, y me temo que todos, los que están allí eran muy marrulleros todos. No sé si pasa yo del filtro. Entonces no sé si luego es el sitio en el que uno querría estar como símbolo democrático, si esos lo son. De hecho es muy curioso porque, claro, ha salido la necrópolis del Este. En efecto, la necrópolis del Este no es solo lo que ha sido el cementerio de Mudela, que sería la parte católica, sino que tiene enfrente al civil, y en el civil nos encontramos otro verdadero panteón de España donde están los presidentes de la Primera República, que aquí no podían entrar porque esto lo construía la Restauración, y la Restauración es precisamente la negación de la Primera República, de un momento democrático previo, con lo cual realmente es muy conflictivo precisamente coger este edificio con lo que se representa y transformarlo en un símbolo de la democracia, cuando quizá no es lo más democrático que hemos tenido en nuestra historia. Quizá era mejor haber buscado un lugar nuevo para plantear ese sitio, además un lugar nuevo que en efecto no tenga esa carga de monumentalidad decimonónica, que no esté limitado por los valores del edificio, que no esté limitado por una serie de cosas. Me parece que quizá había que plantearse incluso las opciones. El nombre ya es un cambio importante en el sentido de que está diciendo mucho, y claro, el que venga aquí, aunque añadas a Clara Campoamor, sigue sin ser el Panteón de España. O sea, entiendo que la envidia que da lo de Francia es impresionante, en efecto esas ceremonias son impresionantes, también es verdad que el escenario de las ceremonias se las trae, o sea, y que luego abajo entras en una cripta y allí caben 10.000 personas, o sea, que aquello es desmedido. El Panteón de París es impresionante, y claro, entiendo que haya mucha envidia, pero quizá pretender remularlo desde nuestro humilde panteón es que aquí no te hagan ni esas ceremonias. Si empezamos a hacer una ceremonia de esas, no nos va a salir. Aquí no nos va a salir desde panteón, ni por sitio, ni por edificio, ni por entrada, ni por nada. Con lo cual quizá habría sido más interesante plantearse otro sitio y dejar este panteón pues en lo que es una muestra de la restauración, de un momento arquitectónico, un momento artístico, y bueno, pues lo que nos ha legado el pasado. Y
y no intentar transformarlo en lo que muy difícil va a ser. O sea, va a ser muy difícil transformarlo, va a ser muy difícil completarlo. Por supuesto, completarlo es imposible nunca. No hay un panteón completo ni en Francia. O sea, Julio Verne está enterrado en Amiens, no está en el panteón, dice que es Julio Verne. O sea, imagínate, pues es imposible completar un panteón de estos, pero creo que en este caso es que os habéis metido en camisa de once varas, ¿eh? muy complicado el sitio que habéis escogido. Eso es todo. Bueno, muchas gracias. A ver, varias cosas. Sí, es difícil, nadie está diciendo, pero bueno, hago una reflexión general. Para completar lo que habéis dicho, hay otro, me parece, no he oído tu nombre, perdona. Jesús Rodríguez. Jesús ha hecho referencia con Machado, ¿no? Hay otro panteón de España que es el de los exiliados. Goya es el ejemplo, ¿no? Y los exilios de España, hablando del exilio republicano, pues que todo el siglo XIX, o sea, desde que viene Fernando VII, se produce el primer exilio de todos los afrancesados, que eran todos los ilustrados, que se tienen que ir a Inglaterra, y ese es el primer exilio. Luego vuelven cuando el trienio liberal, y en 1823, cierto, este año es el bicentenario de la muerte del ajusticiamiento de Riego en la Plaza de la Cebada, vuelve a haber otro exilio, y así estamos durante todo el siglo XIX y desgraciadamente el siglo. Entonces, por ejemplo, no es un panteón, pero bueno, tiene una serie de tumbas, el Ateneo de España en México, en el que hay, claro, porque está buena parte de nuestra literatura y de nuestros artistas. O sea que como decía Alicia, que esto que tiene para mucho, pero porque la historia moderna de este país es muy complicada. Entonces, pero bueno, esa era una pequeña reflexión, ¿no? De también de las personas que están fuera, los restos que están fuera, que bueno, pues ahora yo, claro, traerlos aquí, pues no lo sé, porque yo creo que la memoria del exilio es muy importante. Entonces no podemos, o sea, digamos, la tumba de Azaña y la tumba de Machado es que en sí mismas son monumentos a la memoria de los 500.000 españoles que tuvieron que salir, y no solo, y luego de los permanentes salidas a Francia en busca de oportunidades. O sea, también esto se remite o tiene conexiones pues con la inmigración, con la situación de los emigrantes españoles económicos, en fin, pues, como decía Alicia, es muy complicado. Luego, la segunda reflexión es, ¿por qué meternos en esto? Pues a ver, esto ya me sale el teórico del derecho que llevo dentro, ¿no? Claro, siempre hay esta cuestión, ¿no? ¿El derecho es un elemento transformador o es un elemento de conservación? Pues también nos lo planteamos aquí, pero dijimos, lo has dicho tú, o sea, es que si no lo abordamos, ¿qué va a ser? O sea, está la discusión de, si no lo hubiéramos hecho, no tendríamos este debate. Seguiría ahí un elemento patrimonial que tú has señalado, destacadísimo, de la ciudad de Madrid, una historia que la mayoría de los madrileños no conocen, de lo que significó el panteón de la Basílica de San Francisco, del intento de tener este panteón aquí, de la discusión sobre, bueno, como he señalado yo antes, ¿no? La tragedia, ¿no? La tragedia que supone de sacar, después del fracaso de la Primera República, de vaciar ese panteón, o sea, de mover los muertos de un lado para otro, ¿no? Y con esa... En fin, yo creo que, pues por lo menos si tenemos este debate y nos sirve como un elemento didáctico, pedagógico, para que la gente sepa la tragedia que ha supuesto la consagración de la democracia en este país, pues mira, a lo mejor nos ha servido para eso el panteón, ¿no? Y bueno, no sé, es que hay muchísimas cosas. Bueno, sí que quiero hacer referencia a lo del centralismo, porque claro, es verdad, bueno, lo he dicho al principio, ¿no? También se buscaba de tener un sitio común, ¿no? Bueno, a lo mejor es una cosa imposible, pero hay que intentarlo, ¿no? Y eso no significa que tengamos que respetar los lugares de memoria que van creando las comunidades autónomas que ya lo han hecho, que son muchos, muy interesantes y que van a tener también ese carácter pedagógico. Por ejemplo, lo del fuerte de San Cristóbal, pues la mayoría de la gente de España no sabe que fue la mayor fuga, uno de los grandes campos de concentración de posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la gran huida, la gran revuelta de los prisioneros,
cómo se van, cómo se los persiguen al más puro estilo de la película La Gran Evasión, cómo se